hay que tener en cuenta que la obligación de fomento de la negociación colectiva no solamente está prevista en nuestra Constitución, sino que es un derecho de carácter internacional. La declaración de la Declaración de Filadelfia, que forma parte de la Constitución de la OIT, establece la obligación de fomentar la negociación colectiva en el mundo. Entonces, estamos hablando de un derecho de carácter mundial. Además, el Convenio Internacional 98 de la OIT establece este derecho. También el Convenio 151, que es el convenio sobre relaciones de trabajo en la administración pública. Ambos convenios ratificados por el Perú. Y el convenio 151 incluso fue ratificado por la Asamblea Constituyente de la Constitución de 1977. En consecuencia, tiene este carácter, ¿no? De 1978, perdón. Entonces, además de ello, la obligación de negociar colectivamente está presente en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT del año 1998, ¿no? La OIT señala en esa declaración de carácter mundial, firmada por todos los estados del mundo y por todas las organizaciones de empleadores y de trabajadores, establece que el primer derecho fundamental es la libertad sindical y la negociación colectiva. Además de todos estos instrumentos, la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, establecen este derecho con carácter mundial. En el Perú, incluso la Constitución Fujimorista del año 1993 reconoce la obligación de fomento de la negociación colectiva. Entonces, estamos frente a un derecho de carácter mundial. La negociación colectiva es un elemento esencial de la libertad sindical y las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir de manera de que este derecho sea coartado o restringido. Sin embargo, nuestros gobiernos, todos nuestros gobiernos, absolutamente todos, han prohibido expresamente la negociación colectiva en el sector público. Incluso la ley 30057 reconoció el derecho de negociación colectiva, pero solo la reconoció para condiciones de trabajo y la prohibió para condiciones económicas y de remuneraciones. Entonces, esto lógicamente afectaba el derecho de negociación colectiva porque vació de contenido al prohibirse la negociación colectiva de compensaciones económicas, ¿no? Entonces, se eliminó el contenido económico o salarial que es parte integrante de cualquier negociación. Sin embargo, esta ley fue objeto de una sentencia histórica del Tribunal Constitucional en una demanda de inconstitucionalidad en que interpuso la CITE junto con otras centrales sindicales como la UNACE, la CTE y la CGTP. En el año 2013 interpusimos esa demanda de inconstitucionalidad
luego de reunir más de 12.000 firmas. Yo tuve el honor de patrocinar esa demanda y de defender la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en Arequipa. Y felizmente obtuvimos una sentencia favorable. La sentencia, en sus aspectos centrales, señala que la negociación colectiva es un derecho de todos los ciudadanos, tanto del sector privado como del sector público, y que existe una vinculación del derecho de negociación colectiva con los derechos de libertad sindical y huelga. Se basa en los instrumentos de la OIT que he mencionado anteriormente para precisar que la negociación colectiva es un derecho sindical fundamental y que al prohibirla se está afectando también el derecho de libertad sindical en la medida en que es un elemento esencial de la libertad sindical. Lógico, los trabajadores se organizan ¿para qué? Se organizan para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, lo que incluye también las remuneraciones. Luego de esta sentencia, el Poder Ejecutivo siguió resistiéndose a emitir, a colaborar para que se emita una ley que reglamente en detalle la negociación colectiva. En el año 2018 se aprobó por el Congreso una autógrafa, es decir, ya una ley para que se negocie colectivamente en el sector público. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, en ese entonces Vizcarra, todos los presidentes son iguales en relación con la negociación colectiva con el Estado. En ese entonces Vizcarra presentó una observación. Se estuvo haciendo gestiones en el Poder Legislativo para la insistencia de esa ley, pero luego vinieron los acontecimientos que todos conocemos, la disolución del Congreso, el cambio de presidente, etc. Y fue así como llegamos a el presente año en que se dicta la ley 31.188 y se buscó la vía de la insistencia, porque también el Poder Ejecutivo se resistió a negociar, insistió en ese nefasto decreto de urgencia 014-2020 que en definitiva establecía que era el Ministerio de Economía y Finanzas el que debía resolver las negociaciones colectivas a través de un informe económico financiero de carácter vinculante. Esa fue la posición del Poder Ejecutivo. Y por esa razón no pudo haber un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sindicales para reglamentar la negociación colectiva, como sí se ha hecho en otros países. Así se ha hecho en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Chile también, aunque no hay una ley de negociación colectiva para el sector público, todos los años se negocia colectivamente las remuneraciones de los trabajadores estatales. Sin embargo, el Perú es una especie de lunar en América Latina. Lo más retrógrado, lo más conservador, lo más reaccionario, tanto en el sector privado como en el sector público. Es la herencia de Fujimori, pues. Es esa herencia dictatorial, antidemocrática, vertical, autoritaria, que imposibilita a los trabajadores
de la administración pública poder negociar colectivamente. Entonces, el Poder Ejecutivo, frente a esta ley que se aprobó por insistencia, ha interpuesto una demanda. Ahora, recién, el 3 de junio de este año, hace poco más de un mes. Y en síntesis, señala dos aspectos. Voy a desarrollar en detalle en la medida que el tiempo lo permita, pero en síntesis, la demanda del Poder Ejecutivo señala, yo no sé si puedo compartir una pantalla, ustedes podrán verla allí, ¿me confirman? Sí, doctor, sí se puede. Ya, entonces voy a compartir una pantalla para que me puedan seguir, porque aquí hay algunos aspectos técnicos que hay necesidad de que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ok? Entonces estamos todos viendo la presentación, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, como decía, esta demanda la presentó el Poder Ejecutivo el 3 de junio de este año. Y señala en primer término que la negociación colectiva afecta el presupuesto público, porque la ley no considera la disponibilidad presupuestaria. Señala también en la demanda que no precisa las medidas concretas para contar con información financiera o presupuestaria dentro de la negociación colectiva, y que en consecuencia los trabajadores no cuentan con la información que es indispensable para que su pliego sea viable. Y en segundo lugar, señala algunos vicios de forma. En primer lugar, que se ha vulnerado el procedimiento de producción normativa, porque se exoneró de trámite de envío a comisión el proyecto de ley, y que eso afecta el derecho a una deliberación como garantía del sistema democrático. Sin embargo, esta ley fue ampliamente deliberada en su primera etapa. Fue ampliamente deliberada en su primera etapa del año 2016 hasta el 2018. 2 años se estuvo debatiendo con participación del Ejecutivo, que se oponía a todo, y en la demanda se señala que 2 años después de observada la autógrafa, se acordó la exoneración del nuevo dictamen, ¿no? Cuando en realidad es derecho del Poder Legislativo insistir en la ley que ha sido observada. Y eso es lo que ha hecho el Poder Legislativo. Ha insistido en la autógrafa que se aprobó en noviembre del año 2018. Señala el Poder Ejecutivo en la demanda que la observación fue el 18 de diciembre del año 2018 y que la exoneración fue el 19 de abril del año 2021. Es decir, que han pasado más de 2 años y que no se ha podido, no se ha debido exonerar de trámite de comisión para poder discutir más ampliamente este asunto. Y que se aprobó la insistencia en apenas 15 minutos, ¿no? Entonces, estos son aspectos que señala la demanda que hay que desvirtuar, pues, en el procedimiento constitucional que en este momento está abierto, ¿no? Porque, como se sabe, el Poder Ejecutivo presenta una demanda. Esta demanda tiene que ser contestada por el Poder Legislativo, por el Congreso, y
en ese interín, las organizaciones sindicales pueden apersonarse a ese procedimiento como terceros o como amicus curiae. Pero en este caso corresponde apersonarse como terceros en la medida en que las organizaciones sindicales tienen legítimo interés para poder participar dentro del proceso porque, lógicamente, sus afiliados se ven afectados por esta demanda. Entonces no es un amicus curiae, ¿no? No hay que confundir. El amicus curiae son instituciones ajenas al conflicto, académicas, de naturaleza internacional, de naturaleza universitaria o de un colegio profesional. En ese caso son amicus curiae, pero en el presente caso es una participación como tercero en la medida en que son afectados directamente. Entonces, la diferencia entre participar como tercero y participar como parte es bastante importante porque el Tribunal Constitucional, por jurisprudencia, porque esto no está establecido en el Código Procesal Constitucional, sino que está establecido por jurisprudencia. Se señala que las entidades que pueden participar como parte son aquellos que han demandado o que han sido demandados, ¿no? En este caso es un problema entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y además, para participar como parte se tiene que tener la posibilidad de presentar una demanda, cosa que las centrales sindicales no tienen, salvo que hubieran presentado una demanda con más de 5.000 firmas, que no es el caso. Entonces, aclarado este aspecto, pasemos a señalar en detalle los argumentos de la demanda, ¿no? En primer lugar, el argumento 1 es que se vulnera el derecho a la igualdad, en la medida en que esta ley excluye de su ámbito a las empresas del Estado y que, de acuerdo a la demanda, las empresas del Estado forman parte del sector público y, en consecuencia, la negociación colectiva va a afectar recursos del Estado. Señalan también que el decreto legislativo 1436, que es el decreto, la ley marco de administración financiera del sector público, señala que el sector público está conformado por entidades y empresas públicas y otras formas organizativas. Sin embargo, no se tiene en cuenta que el artículo 40 de la Constitución Política, que regula la carrera administrativa de los servidores públicos, señala expresamente que no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. En consecuencia, si los trabajadores no están incursos en la carrera administrativa, no son parte de la administración pública, son parte de empresas estatales que realizan un fin de naturaleza económica, ¿no? Como por ejemplo Petroperú, que se dedica a la extracción de petróleo y a su refinamiento para producir otros derivados del petróleo. Entonces, ellos no están en la carrera administrativa. Ellos hacen un trabajo como lo hace Pluspetrol, por ejemplo. En consecuencia, pues no están comprendidos en la función pública y en consecuencia no tienen por qué formar parte de esta ley, sino regular su negociación colectiva como regulan su régimen laboral. El régimen laboral de ellos, ustedes saben, es el régimen laboral de la actividad privada, regulado por el decreto legislativo 728. Entonces, ese es el primer argumento, pero es un argumento que, como ustedes ven, se cae. No es un argumento sólido. En segundo lugar, el segundo argumento es que se vulnera el principio de cooperación entre los poderes públicos.
La demanda señala que el Estado es uno e indivisible y que la ley ha sido emitida al margen de la interacción que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Y señala que el Congreso no tomó en cuenta las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo. En lo que respecta específicamente en las dificultades de financiamiento. El gran problema aquí para el Estado es el financiamiento, ¿no? Entonces, existen todos estos derechos que son de carácter mundial, a los que ya me he referido, pero al momento de reconocerlo, no hay plata. Y como no hay plata, que no es cierto que no haya plata, sino que se gasta en otras cosas y también se va en la corrupción, los mismos corruptos son los que prohíben la negociación colectiva. Entonces, señala la demanda que debió haberse desarrollado acciones conjuntas y de coordinación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Como ustedes ven, este es otro argumento que carece totalmente de sustento. Obviamente el Poder Ejecutivo ha participado, ha hecho seguimiento en el Congreso de la República de la aprobación de esta ley. Desde la versión que se aprobó en el año 2018 hasta este último proceso, ahora hace pocos meses que se aprobó la ley 31.188. Entonces, como ustedes pueden ver, este segundo argumento tampoco tiene sustento, pero hay que fundamentarlo así ante el Tribunal Constitucional. De otra parte, el argumento 3 es que se vulnera la competencia del Poder Ejecutivo de administrar la hacienda pública y que esto viola el artículo 118, numeral 17. ¿Qué dice este artículo 18? Que corresponde al presidente de la República administrar la hacienda pública. Y sostienen que ello implica pues, que el Poder Ejecutivo haga un análisis de ingreso y de gastos, y que esa es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Entonces, y que esta ley, ojo, aquí, atención, este es el argumento en realidad central, es que la ley 31.188 va a implicar un gasto público que no ha sido sustentado, pero ellos señalan una cifra de 6.287 millones. No sé, no tiene ninguna explicación de dónde sacan esa cifra, pero sacan esta cifra que pues debe ser bastante exorbitante. Yo ya no sé exactamente, pero bueno, para mí cuando ya hablan de miles de millones, ya se pierde un poco el sentido, ¿no? de la magnitud. Y que en consecuencia la ley ha tenido ausencia de análisis de las consecuencias del costo fiscal. Es cierto que el Poder Ejecutivo tiene el poder de administración del Estado, pero no se puede manejar pues como si fuese una hacienda privada. Esta es una hacienda pública que está sujeta a reglas. Y una de las reglas a las que está sujeta y que tiene que observar el Poder Ejecutivo es la Constitución y los tratados internacionales y la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce explícitamente el derecho de negociar remuneraciones y condiciones de trabajo. Entonces no hay un desconocimiento de que el Poder Ejecutivo pueda administrar la hacienda pública, ¿no? Ellos señalan, por ejemplo, ¡qué barbaridad! No, el Poder Ejecutivo no va a poder aprobar vía decreto supremo las escalas remunerativas, pero sí es justamente lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional, que el Estado no puede decidir unilateralmente las remuneraciones, sino que las remuneraciones tienen que ser fruto del acuerdo en la negociación colectiva. En consecuencia, como ustedes ven, este argumento 3 tampoco
tiene sustento constitucional. El argumento 4 señala que se vulnera el principio de exactitud presupuestal, que está contenido en el artículo 77. Esto implica, según la demanda, consignar la totalidad de los recursos y gastos fiscales en atención al verdadero y real rendimiento de las fuentes de percepción de renta estatal. Y sostienen entonces que el presupuesto debe cumplir la función de consignar e incluir ingresos y gastos debidamente balanceados. Y que en consecuencia, señalan la demanda, que se vulnera el principio de exactitud presupuestal en la medida en que no se sabe cuánto se va a gastar. ¿Por qué? Porque el artículo 4 reconoce, el artículo 4 de la ley 31.188 reconoce la posibilidad de negociar remuneraciones, condiciones de trabajo, escala salarial. El artículo 6 reconoce la articulación de materias negociables. El artículo 13.1 que se puede negociar de manera centralizada, así como que el 18.6 que establece la atribución del tribunal arbitral de definir una provisión cautelar. Sin embargo, pues todos estos artículos en que se concreta supuestamente la vulneración al principio de exactitud presupuestal, todos estos artículos son consecuencia del reconocimiento del Tribunal Constitucional de que los trabajadores del sector público pueden negociar sus remuneraciones. Este es un tema que ya está zanjado por el Tribunal Constitucional, que deviene de las normas internacionales a las que me he referido en primer lugar. El argumento 5 señala la demanda que se vulnera el principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria, porque el artículo 78 de la Constitución señala que el proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Entonces, según ellos, el Tribunal Constitucional ha desarrollado un concepto de constitución presupuestaria que incluye los principios de legalidad, de competencia, justicia presupuestaria y de equilibrio y estabilidad presupuestaria, y que ello requiere la participación del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República. Entonces ellos sostienen que el presupuesto debe estar equilibrado, por lo que no se puede disponer o autorizar gastos sin el debido financiamiento correspondiente. Otra vez el tema de gastos, de costos, que esta ley va a implicar gastos. Eso depende de la negociación colectiva. Entonces, finalmente señalan que además los congresistas no tienen la capacidad de proponer iniciativas que incrementen el gasto en el presupuesto general. Sin embargo, esta supuesta vulneración, que es el argumento 6 de la demanda, de que vulnera la prohibición de que los congresistas tengan iniciativa en el gasto, hay que señalar, esto tiene una pequeña historia, ¿no? El artículo 79 de la Constitución también estuvo previsto en la Constitución del año 1979, en términos exactamente iguales, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo referente a su presupuesto, al presupuesto del Congreso. Esto viene de una costumbre antigua
de los años 50 y 60 de la llamada partida iniciativas parlamentarias, ¿no? Que eran dinero para obras que pedían los parlamentarios para los territorios que los elegían, ¿no? Entonces, efectivamente, era una forma de paternalismo político, ¿no? Que luego era retribuida en votos por las obras que estos congresistas lograron su financiamiento, ¿no? Que eran padrinos de estas obras. Entonces, lógicamente, esto desbalanceaba cualquier presupuesto público, porque eran los congresistas que proponían los gastos y que aprobaban esos gastos. Entonces, en base a esa experiencia, se estableció este artículo 79 ya en la Constitución Política de 1979. Pero esto no quita que, como se ve del artículo 102 de la Constitución, es atribución del Congreso dar leyes, así como interpretar, modificar o derogar las leyes existentes. En materia laboral, cuando se establecen regímenes laborales, toda ley tiene implicancia en gastos, porque son derechos de los trabajadores. Entonces, es parte de la atribución del Congreso de dar las leyes. Por ejemplo, el decreto legislativo 728 ¿tiene o no tiene implicancia en gastos? Por supuesto que sí, porque se refiere ahí a remuneraciones, a condiciones de trabajo. La ley de relaciones colectivas de trabajo del sector privado también se refiere a la negociación colectiva, a la capacidad de negociar remuneraciones, etcétera. Entonces, el 728 y la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo no fue cuestionada en ningún momento por violar la prohibición en materia de iniciativa de gasto. Tampoco lo fue el decreto legislativo 276, que también establece una serie de derechos que implican gastos. Tampoco lo fue, por esa razón, cuestionada la ley 30057, la ley de servicio civil, que también establece una serie de derechos que implican gastos. Entonces no se puede decir que esta ley, por esa razón, viola el principio de los congresistas de prohibición en materia de gasto público. En consecuencia, ese argumento también cae por su propio peso, en la medida en que hay otro artículo, el 102, que establece cuáles son las atribuciones del Congreso. Y las atribuciones del Congreso es dar leyes, resoluciones legislativas, velar por el respeto de la Constitución. Entonces, el ejercicio de la potestad legislativa pues implica la posibilidad de dictar leyes y de modificar las leyes y los decretos de urgencia, ¿no? Entonces los congresistas tienen la función de hacer respetar la Constitución, y nuestra Constitución señala la obligación de fomento de la negociación colectiva, y lo único que se ha dado son atribuciones para negociar, y esas atribuciones no se pueden cuestionar, y han sido convalidadas por el Tribunal Constitucional expresamente en el sentido de que es posible negociar colectivamente en el Estado, conforme incluso lo señala los convenios ratificados por el Perú, 98 y 151 de la OIT. El argumento 7 es que se vulnera la prohibición de la competencia del Poder Legislativo para dirigir el sistema administrativo de recursos humanos. Y señalan el artículo 118.3 que corresponde al presidente de la República dirigir la política general del gobierno. Y que esto afecta entonces la competencia del Poder Ejecutivo de modernización de la gestión pública en la medida en que el servicio civil está basado en la meritocracia. Y en otras palabras, entonces dicen que como está basado en la meritocracia, no se puede negociar colectivamente. Los incrementos deben ser por mérito.
y no por negociación colectiva, lo que es un absurdo. Entonces, se señala que se dejó sin efecto disposiciones de la ley 30057 en los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Pero todos estos artículos son artículos referidos a la negociación colectiva y a la huelga. Y que también se derogó el decreto legislativo 1442 y 1450, señalando que no se relaciona con la negociación colectiva, pero sí se relaciona, porque ahí hay normas que afectan la negociación colectiva cuando el gobierno establece, por ejemplo, bonificación por escolaridad o bonificación por gratificaciones, por la bonificación de julio, de fiestas patrias y de Navidad, ¿no? Ese decreto, en otras palabras, lo que dice es que si ya hay un derecho similar en un convenio colectivo, entonces no corresponde otorgar la bonificación dispuesta por el Poder Legislativo. Sin embargo, siempre ha sido competencia, siempre ha existido la posibilidad de que por convenio colectivo se mejoren derechos que se otorgan a través de la ley. En consecuencia, este argumento también carece de sustento. Después el argumento 8, como ustedes ven, es una demanda bien densa. Se ha esmerado el Procurador Nacional en esta demanda. O sea, hay un ensañamiento contra la negociación colectiva, ¿no? Entonces, hay 9 argumentos, además de los argumentos iniciales. El octavo argumento es que se vulnera, ya estos son argumentos absurdos, ¿no? Dice que se reconoce fuerza vinculante a los laudos arbitrales, que el artículo 28.2 de la Constitución solo reconoce fuerza vinculante a los convenios colectivos, pero no a los laudos arbitrales. Y en la ley se señala que los laudos arbitrales tienen fuerza vinculante. Entonces, efectivamente, los artículos 17.1 y 19.1 establecen que el convenio colectivo y el laudo arbitral tienen fuerza vinculante. Y lo que sostiene la demanda es que el laudo no tiene fuerza vinculante. Pero el artículo 28.2 señala que se fomenta la negociación colectiva y se promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. Y esto pues hay que concordarlo con el artículo 139.1 de la Constitución, que reconoce la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, salvo la jurisdicción arbitral. Entonces, la jurisdicción arbitral tiene jerarquía constitucional. Y en consecuencia, el laudo arbitral es un laudo que es de carácter obligatorio. Esto lo señala perfectamente el artículo 39.1, porque no tiene ningún sentido reconocer jurisdicción arbitral sin capacidad de imponer una solución. Ese es el concepto básico de la jurisdicción. Tanto el Poder Judicial como un tribunal arbitral tienen la posibilidad de imponer una solución en defecto de acuerdo entre las partes. Y el último argumento es que se vulnera el derecho de acceso a órganos jurisdiccionales para cuestionar los laudos arbitrales. Aquí se basan en el artículo 139.3 de la Constitución, que establece pues la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y señalan que el 19.4 de la ley 31.188 dispone que el incumplimiento en la ejecución del laudo inhabilita al empleador a impugnar un laudo arbitral. En consecuencia, lo que están cuestionando es que el laudo tenga carácter
obligatorio y que tenga que cumplirse. Pero esto es lo mismo que está establecido en el Decreto Legislativo 1071, que es la Ley General de Arbitraje, que en su artículo 59 señala que todo laudo es definitivo, inapelable, y que produce efectos de cosa juzgada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La Ley General de Arbitraje señala que la interposición del recurso de anulación no suspende la obligación del cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial. Esto es lo que se ha establecido en la ley. Incluso la Ley General de Arbitraje considera que excepcionalmente, si se constituye fianza bancaria solidaria e incondicionada y de realización automática, se puede decretar la suspensión. Pero lo que quiere el gobierno, lo que quiere el Estado, es seguir impugnando los laudos arbitrales como lo viene haciendo hasta el momento, ¿no? Se dicta un laudo arbitral, se interpone demanda de impugnación, no le interesa, no cumple, demora 2, 3 años en que esa demanda de impugnación sea declarada infundada, se confirma entonces el laudo arbitral y sigue sin cumplir. Y se tiene que iniciar una demanda ordinaria en la vía laboral para que se tenga que litigar 4, 5, 6 años para que el juez ordene el cumplimiento del laudo arbitral, con lo que se pasan 6, 7, 8 años y se convierte el laudo arbitral en algo totalmente inejecutable. Entonces, en realidad, lo que ha dispuesto la ley es que los laudos tienen los mismos efectos del convenio colectivo y esto lo dispone también la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y su no ejecución genera responsabilidad administrativa y que los laudos se ejecutan obligatoriamente y que el incumplimiento inhabilita al empleador a impugnar el laudo. Y si no se cumple, el juez debe declarar la improcedencia de la demanda, ¿no? Aquí el problema central es que la ley procesal de trabajo, y eso también es un aspecto que esta ley corrige, la ley procesal de trabajo no ha reconocido a los laudos arbitrales de naturaleza económica, no ha reconocido el título ejecutivo. Y en consecuencia, por esto hay que seguir todo el camino de una demanda de conocimiento para que el juez diga después de 5 años, cumpla el laudo. Es absurdo. Y eso es lo que se está haciendo. Y eso es lo que busca esta ley corregir. Entonces, para finalizar, hay que enfocar esta demanda teniendo en cuenta la relación vertical de las normas jurídicas, ¿no? A nivel legal no se puede decir otra cosa que lo que está establecido a nivel constitucional, a nivel fundamental. Y esta ley, la 31.188, no viola ninguno de los artículos que están señalados en la demanda. Pero esto hay que hacerlo ver al Tribunal Constitucional, porque, bueno, yo supongo, no conozco todavía la contestación a la demanda que ya debe haber presentado el Congreso de la República, pero en todo caso, las organizaciones sindicales tienen el derecho y el deber, diría yo, de apersonarse como parte en el procedimiento constitucional iniciado y señalar todos estos argumentos que caen por su propio peso. Si cada uno de los argumentos es analizado en detalle, tal como lo hemos hecho, pues se va a ver que esta ley no tiene
defectos de constitucionalidad. Y en consecuencia, su constitucionalidad debería ser confirmada. Bien, yo hasta aquí me quedo, no quiero tomar más tiempo y quedo en todo caso a disposición de ustedes para las preguntas que crean conveniente. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, escucho. Ok, gracias, profesor, doctores, ahora sigamos con la exposición. Un poquito, volvemos a retomar la partida. Y gracias a nuestro compañero Wilson Román. A ver, ¿algún compañero que quisiera hacer uso de la palabra para consultar al doctor Pilar? Sí, compañero. Doctor, una consulta, doctor, yo soy siempre de la pedagogía y hace unos meses me llamaron a una consulta de la municipalidad de Canía y ahí también se había una obra literal, pero lo que pasa es que ellos, cuando fueron ya hasta de llegar, la municipalidad les dijo que no tenían el informe del Ministerio de Trabajo. Por eso que ellos no quisieron seguir con el agua. Gracias, compañero. ¿Algún otro compañero que quisiera hacer la palabra en la sala presente? ¿Algún compañero de la sala virtual? Bueno, parece que no alguna consulta de algún compañero. Una sola consulta o dos, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo afecta a las negociaciones colectivas descentralizadas. Perdón, yo no sé si me pueden repetir la segunda pregunta, no llegué a copiarla. Sí, le decía, doctor, si la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo afecta la negociación colectiva descentralizada en términos económicos. Ok, ¿alguien de la sala? Ok, adelante, doctor Adolfo Ciudad, con la respuesta. Ya. Muchas gracias. Bueno, antes que nada yo quisiera hacer presente mi saludo al compañero Winston Guamán, al compañero Tintaya, que también veo que está presente. Ellos han sido actores fundamentales para lograr la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 30057, ¿no? Compañero Winston Guamán fue firmante de la demanda que declaró fundada el Tribunal Constitucional y que abrió claramente la posibilidad de negociación colectiva del sector público en el país. Entonces vaya para ellos mi saludo y reconocimiento. En segundo lugar, sobre la primera pregunta, ¿no? Que el ministerio, hasta donde he podido entender, la pregunta está referida a que el Ministerio de Trabajo en el momento se viene negando a emitir dictámenes que, como ustedes saben, son de obligatoria consideración por parte de los tribunales arbitrales al momento de emitir el laudo. Entonces, esta
negativa no tiene ningún argumento, porque si ustedes ven el artículo 18.7 de la ley 31.188, ese artículo señala de que es aplicable a la etapa de arbitraje la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y el Decreto Legislativo 1071. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece la obligatoriedad de dictar un dictamen. En consecuencia, si hay un dictamen en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y es aplicable la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en materia arbitral, lógicamente subsiste la posibilidad de que la obligación de que el Ministerio de Trabajo emita un dictamen. Y sobre la devolución de los pliegos que ha establecido esta resolución de servir para que los pliegos que se han estado tramitando y que no han sido resueltos deban devolverse y ser reconducidos a la nueva ley. Esto lo que está buscando ocasionar es que todas las negociaciones en trámite que han quedado sin solución por efectos del decreto de urgencia 014-2020, que después fue derogado y ahora felizmente contamos con la ley 31.188, lo que busca el Estado es que ya esos procedimientos, borrón y cuenta nueva, no se contabilicen. Es decir, el perro muerto, ¿no? Perro muerto estatal. Vas, consumen, los trabajadores tienen el derecho de obtener un incremento, una solución de esos petitorios, pero no. Como yo dicté el decreto de urgencia 014-2020 y ahora recién se dicta la ley, entonces recién se va a poder negociar, se va a poder presentar el pliego ahora en noviembre, negociar el año 2022 y recién va a ser vigente cualquier incremento en el 2023. En consecuencia, aun cuando el Tribunal Constitucional en el 2015 y en el 2016 emitió 2 sentencias en los casos de ley de presupuesto público y el caso ley de servicio civil, de fechas 3 de septiembre de 2015 y 26 de abril del año 2016, a pesar de esas sentencias, recién se podría negociar a partir del año 2023. Eso es un absurdo, pues. O sea, eso es no considerar que las normas constitucionales son las que están en el nivel más alto de la cúspide de la jerarquía normativa, ¿no? La Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos son los que rigen en primer lugar. Y en consecuencia, ahora, por un informe de servir, que ni siquiera es norma jurídica, no tiene jerarquía de norma jurídica, se pretende dejar sin efecto un derecho que tiene jerarquía máxima, máxima protección de jerarquía. Entonces, esto es absolutamente ilegal, totalmente ilegal, porque ni siquiera tiene una base normativa. Yo creo que ahora que hay un cambio de gobierno, exactamente en una semana, el 28 de julio, vamos a tener un nuevo gobierno. Y yo supongo que con el nuevo ministro de Trabajo, el nuevo ministro de Economía, van a cambiar a las autoridades de servir, que han tenido un comportamiento lamentable en toda esta etapa. Se han negado a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Ha habido una negativa contumaz, ilegal. Yo creo que esas autoridades de servir, espero, sean reemplazadas inmediatamente
y el Estado tenga ahora otra actitud. Eso es lo que esperamos de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, como un gobierno del presidente Castillo, ¿no? Esperemos que esto sea así, y hay que estar vigilantes y exigirlo, porque no puede ser que se siga desconociendo este derecho de los trabajadores y se mantengan congeladas remuneraciones por más de 20 años. Esto es inhumano, ¿no? Ahora, sobre si la demanda afecta la negociación colectiva. La respuesta es no. No tiene por qué afectar. Toda ley que sale del Congreso tiene presunción de constitucionalidad. Y por mandato de la Constitución, las leyes son obligatorias desde el día siguiente de su promulgación. En consecuencia, esa ley tiene plenos efectos. Y desde mi perspectiva, en base a esta ley, es que se tienen que resolver los conflictos que están pendientes de solución. Las negociaciones que no se pudieron culminar, tienen que culminarse con las reglas de esta nueva ley. Y esa resolución de servir es un adefesio jurídico que no debe ser tenido en cuenta. Y yo creo que, bueno, ya ahora más rápido es esperar el cambio de autoridades, pero aquí correspondería hacer una demanda de amparo contra el presidente de Servir por dictar disposiciones, no digo normas porque no son normas, dictar disposiciones que obstaculizan el cumplimiento de una ley. Entonces no afecta la negociación colectiva, ni la descentralizada, ni la centralizada, ¿no? Todas las negociaciones colectivas que están pendientes tienen que resolverse. Ese es un principio básico de cualquier democracia, de cualquier Estado de Derecho. Entonces, esa es mi respuesta.